PRONADE, el Programa Nacional de Desmontes, que tenía esta loquísima visión de promover un desarrollo de la sociedad y de los ejidos y de las comunidades en México, como ven, a través de la deforestación de 24 millones de hectáreas del país, alrededor del 12% del territorio. ¿Por qué? Porque los bosques no eran rentables. Entonces había que convertirlos en pastos para el ganado. Y había que tener una visión de que estos ejidos fueran realmente empresas agroindustriales, ¿no? Entonces el proceso de desmonte, no les quiero ni decir cómo fue, pero fue realmente desastroso. Se perdieron cientos de miles de hectáreas de bosques, decimos primarios, ¿no? Los bosques originales. Y pues como se podrán imaginar fue un rotundo fracaso. A las comunidades de los ejidos se les pagaba para hacer el desmonte y posteriormente eran sujetos de crédito para la compra pues, del ganado y una serie de cosas. Entonces fracasa porque obviamente la madre tierra pues, no soportó realmente el destrozo que hubo y las tierras no fueron productivas y al final, ¿qué creen? ¿Ustedes creen que las comunidades salieron adelante? No, se produjo una mayor pobreza, porque resulta que aunque los bosques no eran rentables, pues eran la fuente de alimento, de materia prima de las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, ProNatura surge precisamente en los 80s y un paso para atrás, ustedes saben que en México se reconocen tres tipos de propiedad. Está la propiedad pública, la propiedad privada y la propiedad social. La propiedad pública es aquella que pertenece a la nación. Bueno, o el Estado, ¿no? A nivel federal o estatal. Luego está la propiedad privada, que es aquella que la nación otorga a los particulares y se constituye la propiedad privada. Y está la propiedad social, que es aquella que nos referimos que pertenece a las comunidades y a los equipos en el país. El Registro Agrario Nacional reconoce, tiene registrados alrededor de 29.441 ejidos y 2.344 comunidades. Y bueno, ellos detentan, la propiedad que ellos detentan cubre alrededor del 53% de la superficie del país. Eso significa que alrededor del 60-70% de los bosques se encuentran en manos de comunidades de ejidos. Entonces, ProNatura ha trabajado mucho de la mano de propietarios privados, pero también de comunidades de ejidos para justamente hacer acciones de conservación en sus predios, ¿no? Proteger los bosques, los animales que en ellos habitan, ¿no? Las aves, los mamíferos, los reptiles, ¿no? Trabajamos también en la rehabilitación de humedales y eso lo hacemos a través de diferentes mecanismos. Hacemos acciones de conservación, de restauración, de reforestación, incluso también apoyamos para promover actividades productivas sustentables, pero también identificamos una serie de instrumentos legales que ya se encuentran reconocidos en las leyes para ayudarlos a proteger sus tierras. Que estos instrumentos legales, y debo de reconocer que tienen algunos nombres horribles, como las servidumbres ecológicas, los usufructos, pero también las reservas comunitarias, son instrumentos legales que permiten a aquellos que estén interesados en conservar o dar certeza jurídica, seguridad a sus acciones de conservación en el mediano y largo plazo y que puedan, ante terceros que tengan intereses sobre tus terrenos, protegerlos de manera legal, judicial, puede haber un proceso judicial. Como la legislación también reconoce que las acciones de conservación son de interés común y de utilidad pública, pues entonces tienen más chancecito de que si hay alguna situación en la que tengan que defenderse ante, no sé, ideas de proyectos de desarrollo de carreteras, o por ejemplo mineras, o qué sé yo, existe un documento legal, jurídico, que dice que ese predio o esos bosques se están protegiendo y por lo tanto es una utilidad pública. Entonces ya no es tan fácil que haya una intervención, ¿no? Hay más oportunidad de negociar. También esos instrumentos legales han servido, por ejemplo, para que las comunidades tengan acceso a ciertos incentivos y apoyos. Por ejemplo, a través de programas como el PRONAFOR, que antes era el ProArbo, pueden bajar financiamiento del gobierno para hacer acciones de reforestación, obras de conservación de suelos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso es parte de la experiencia que tiene ProNatura. Sin embargo, sí quiero recalcar que aunque existen todos esos instrumentos, hay que hacer más para fortalecerlos. ¿Por qué? Porque se necesita reconocer la existencia de esos instrumentos, ponerlos más en la práctica y
panelistas estuvieron mencionando, hacerlos exigibles. Entonces, aunque existen esos instrumentos en la ley, igual lo mismo, provienen de una visión antropocéntrica, ¿no? Y aquí creo que lo que estamos debatiendo, lo que estamos reflexionando, es cómo incluir en la legislación, desde una visión biocéntrica, los derechos también de la madre tierra y de la naturaleza. Entonces aquí nuevamente los temas realmente relevantes son qué mecanismos existen o podemos incorporar en las leyes para que sean verdaderamente exigibles, porque pues ya un paso muy importante es que sean reconocidos, pero si no existen los mecanismos para que la sociedad pueda hacerlos exigibles, entonces eso es lo que tenemos que avanzar y creo que es la forma en que quisiera contribuir un poquito al debate. Muchas gracias por su atención.